Presidenta, muchas gracias por recibirnos. Estamos en la sala de juntas del Poder Judicial del Estado. Estamos con la presidenta del Poder Judicial, con la doctora Rosalba. Muy contentos, pues, de que nos reciba y muy agradecidos también de tener No, la al oportunidad. contrario, saludarlos y saludar a su auditorio, Cualitonal, que es el saludo de excelente día en náhuatl, que es mi lengua materna. Y bienvenidos al edificio del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz. En el Palacio de Justicia, así decía el letrero que nos decía dar la vuelta a la derecha. Sí. Y es bueno, el tema de palacio o no palacio, para mí lo interesante es que es la sede del Poder Judicial, donde no hay estudiante de Derecho que no deje de venir. Sí, claro. No hay abogado que no tenga algo que ver, abogado pues, que trabaje su profesión. Y después de semanas después de la toma de posesión, finalmente ya está encarrerado el tema. Sí, sí. Y pregunto esto porque la reforma al Poder Judicial pues, trajo una serie de cambios impresionantes, históricos, importantísimos. Necesariamente cambian estructuras, necesariamente cambia el organigrama también, me da esa impresión, pero cambia y estos cambios no permiten, vamos, tendrían que permitir que la cosa fluyera, continuara normal. Así fue. ¿Se Pues esa pudo? es justamente la idea. Es un tema en realidad un poco complejo entender. Incluso para los abogados y abogadas, ¿no? El ámbito federal, el ámbito local, quiénes somos. Como sistema de justicia es un tema también complejo, porque el sistema de justicia no solo lo conforma el Poder Judicial, Sí, claro. y parte de lo que la sociedad evidentemente espera, una parte importante la hace el Poder Judicial, pero otro la hace el Poder Ejecutivo, a través, por ejemplo, de la Secretaría de Seguridad Pública, que se encarga no solo de la prevención, sino también de la ejecución de las sanciones. Correcto. Eh, los centros de reinserción social, todo el tema de la ejecución. Y otra parte son los órganos autónomos, como la Fiscalía General del Estado, que participan dentro del sistema de justicia. También la defensa pública, o sea, la asistencia gratuita oficial, pertenece al Poder Ejecutivo. Pues bueno, nos dicen sobre el tema de la relación entre el Ejecutivo, entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. En realidad es una especie de simbiosis, porque si no, no funciona como sistema, ¿no? Y por otro lado, el tema del Poder Judicial, como poder, está integrado por órganos que son jurisdiccionales y ahora también órganos que son administrativos, y lo digo ahora también porque se separan las funciones administrativas de las funciones jurisdiccionales. Entonces, esa es una de las grandes nuevas o nuevas organizaciones o nuevas formas de la reforma judicial. En general, los órganos jurisdiccionales que están en el apartado A del artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial son los tribunales, que es el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y los jueces y las juezas. Esa es la parte jurisdiccional. Y la otra parte es la coordinación de todos los órganos administrativos que son auxiliares de la Administración de Justicia. Ahí está el área administrativa, por supuesto, ¿no? Está la Dirección de Administración, se encarga del tema del manejo de los recursos, liderado o representado por el tribunal, perdón, por el órgano de administración judicial. Okay. El órgano de administración lo que hace es coordinar todos los órganos auxiliares, la escuela judicial, el tema del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, la unidad de género, toda la parte administrativa del Poder Judicial del Estado. Y ahora, el Poder Judicial del Estado como tal tiene su sede aquí en Jalapa, pero en realidad el Poder Judicial del Estado pues, está en todo el estado de Veracruz. Los 21 distritos judiciales que hay en el estado de Veracruz. Los distritos judiciales pues son, en términos técnicos, demarcaciones territoriales, son conjunto de municipios y hay una cabecera municipal en términos coloquiales. Una cabecera okay. Distrital, que es donde está la sede de los juzgados. Hay algunas
algunos juzgados que están en algunos municipios también. Entonces, por eso decía que es un tema organizacional un poco complejo, pero en realidad, digamos, aquí donde estamos es la Ciudad Judicial de Jalapa, donde está la parte administrativa y donde está el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Disciplina Judicial. Pero el Poder Judicial del Estado está en todo el estado de Veracruz, en los 21 distritos judiciales. Y llegó la reforma a los 21 distritos judiciales ya. Sí, claro. Decía, esta nueva forma de organización establece una división de funciones y atribuciones que antes estaban a cargo de una sola figura. Y entonces había un Consejo de la Judicatura y había una presidencia del Tribunal Superior de Justicia, que era a su vez presidencia también del Consejo de la Judicatura y representante legal del Poder Judicial. La reforma judicial lo que pretende es que lo administrativo sea encargo netamente de un órgano que se encargue de vigilar y de administrar el tema de los recursos y de organizar la parte de los órganos auxiliares de la Administración de Justicia, ¿no? Decía hace un rato algunos. Y el tema de la división de las funciones jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia y ahora el tema de la vigilancia a través de un tribunal de disciplina judicial que se va a encargar de la vigilancia, de la actuación de todo el personal que hace labores jurisdiccionales en el Poder Judicial del Estado. Que se encarga. Exactamente. Ya. Esto supe que ya están aplicando sanciones por ahí, ¿no? Esto hace referencia a juezas y jueces y también a magistrados y magistradas, que es un tema novedoso. Pero no solo va a ser vigilancia, va a ser evaluación también. Una evaluación inicial y evaluaciones periódicas, parte de lo que va a hacer o lo que está haciendo ya el Tribunal de Disciplina Judicial. Ahorita, por supuesto, están con el tema de emisión de lineamientos, de la cuestión de la organización, porque es un tribunal nuevo. Existe tanto en el ámbito federal como en el ámbito de nuestra entidad federativa. Es un tribunal que está conformado por 5 magistraturas y en ese sentido, pues hay diferentes presidencias de los órganos jurisdiccionales. Presidencia del Tribunal de Disciplina, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que es un órgano especializado que analiza conflictos de naturaleza burocrática de trabajadores y trabajadoras de los poderes del Estado, y obviamente el Estado, es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, es un organismo especializado en naturaleza, analiza conflictos de naturaleza burocrática entre empleadores. Laboral, en este caso es el Estado y por otro lado los empleados y empleadas estatales, ¿no? Y que son varios miles, ¿no? También. Sí. Y el Tribunal de Disciplina, decía, y el Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia está compuesto por salas especializadas. Estas salas especializadas son las que son impares. La primera, la tercera y la quinta analizan cuestiones de naturaleza penal. La segunda sala y la cuarta sala de naturaleza civil o de derecho duro, de estricto derecho, como regularmente le decimos, ¿no? Y hay la sexta sala, la octava sala, que son especializadas en justicia de familia, justicia familiar. La sala constitucional, que analiza cuestiones de constitucionalidad, pero también tiene competencia auxiliar en tema de materia familiar. Una sala también de justicia para adolescentes o justicia que se refiere a las personas que no han cumplido todavía los 18 años. Entonces son salas especializadas y tiene una presidencia también, que es justamente la que me corresponde a mí, que entre otras cosas tiene funciones y atribuciones de coordinación, de vigilancia, y me toca también presidir el pleno del Tribunal Superior de Justicia. Ese pleno está compuesto por las presidentas y los presidentes de esas salas especializadas, excepto la de responsabilidad juvenil, que es una sala unitaria. El pleno es un órgano también que toma las decisiones importantes también del Poder Judicial. Es un órgano también de vigilancia y es un órgano pues que es el órgano supremo del Tribunal Superior de Justicia. Además, a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia le corresponde la representación ante los otros poderes del Estado. Por eso decía que es
Sí, sí, un sí. tema complejo. El trabajo, el trabajo de la representación, pues también es sumamente importante en ese sentido. Sí, claro. Uno de los aspectos o de las justificaciones o de las razones que desde hace 5 años nos empezaron a dar para esta reforma judicial fue el tener un poder judicial más cercano con el pueblo o tener más cercanía con el pueblo. ¿Cómo lo logran en Veracruz? Pues estamos justamente en ese proceso, ¿no? Regularmente, pues se nos había visto no solo al Poder Judicial del Estado, también a la Federación, como edificios enormes, edificios de cristal, fríos, ¿no? Sí. Y el tema incluso decide llevar a un proceso de elección o un proceso de acceso distinto a, a estos cargos, pues lleva ya de sí que la población pueda conocer a quiénes son esas personas que trabajan adentro de esas instituciones o de esos edificios que regularmente pues no se exponían públicamente, ¿no? Es decir, no conocían quién era su juez, quién era su jueza, ¿no? Y lo que decía, no solo las magistradas y los magistrados que estamos aquí en la capital del estado, sino a los jueces y a las juezas que despachan en los diferentes distritos judiciales, en los 21 distritos judiciales que hay a lo largo y ancho del estado de Veracruz. Entonces, la propia reforma en materia judicial lleva a que los jueces y las juezas, pues primero vayan en esta primera parte, además porque en el 2025 la mitad de los jueces y las juezas y de las magistraturas también fuimos a la elección, la otra mitad será en 2027, pues solicitan también el voto popular, o hayamos solicitado el voto popular. Y ya de si eso significa platicar con la gente, explicar qué hace el Poder Judicial, explicar un poquito de cómo funciona. Decía, una cuestión compleja, ¿no? Sí, claro. Pero tratar de acercarles y tratar de decirles qué hace un juez o una jueza de primera instancia, qué hace un magistrado o magistrada. En términos comunes, por ejemplo, yo explicaba es de primera instancia porque es el primer contacto. Cuando tienes algún problema y no lo has podido solucionar de manera pacífica o no lo has podido solucionar a través de un otro mecanismo que puede ser alternativo, ¿no? Vas a solicitar, pues, o sea, te quieres divorciar, pero no han llegado a algún acuerdo y hay personas, niñas, niños, adolescentes, tienen bienes y no llegan a un acuerdo, pues hay que ir a ponerlo en conocimiento de quién, de la persona con el que va a resolver tu asunto, es el juez de primera instancia o la jueza de primera instancia, ¿no? En materia laboral o en materia mercantil o en materia penal. Si cometes un delito, pues viene la policía, te presenta, la fiscalía, ¿ante quién? Ante el juez de primera instancia, es el primero que va a conocer tu asunto. Dicta la resolución y si no estás conforme con esa resolución hay una segunda instancia. En este caso es el Tribunal Superior de Justicia, a través de estas salas especializadas que decía. Entonces, ¿qué es lo que hacen los magistrados y magistradas? Lo que hacemos es revisar si lo que hizo primera instancia está bien, es decir, si está ajustado a derecho, ¿no? Si se cumplieron con el tema de los protocolos, se revisaron efectivamente las garantías, el debido proceso, etc. Y entonces está bien, like. O sea, confirman. Sí. Si está más o menos, pues modifica y ver qué es lo que hay que modificar. Pero si la resolución no se ajusta a los parámetros que establece la Constitución, las leyes secundarias, los códigos en general, entonces lo revocas y si ya está completo todo el expediente, lo dictamos aquí en segunda instancia, es decir, lo resolvemos aquí en segunda instancia. Pero si no está completo, si hay diligencias que haya que hacer y esas diligencias tengan que hacerse en los distritos judiciales, entonces lo que se hace es que se regresa al distrito judicial. Eso es en términos comunes lo que hace la primera instancia y lo que hace la segunda instancia. Primero, con el que vas a ponerle en conocimiento tu asunto, ¿no? Y el otro revisa lo que hizo el de primera instancia, salvo el tema de la sala constitucional que revisa otro tipo de cuestiones, controversias constitucionales, omisiones legislativas, o sea, cosas que no ha hecho la legislatura, dudas de ley, es decir, cómo se debe de aplicar alguna disposición, o el juicio de protección de derechos humanos cuando hay una presunta violación de derechos humanos por parte de alguna autoridad, y entonces viene la persona, en este caso, que es una persona agraviada o es una persona quejosa, y viene a quejarse de que alguna autoridad le violentó sus derechos humanos, ¿no?
Entonces, esto es un poquito de lo que hacemos tanto en primera instancia como en segunda instancia, y es parte de lo que quienes fueron a esta elección, quienes fuimos a esta elección, pues explicábamos a la gente. Entonces yo creo que una primera parte de explicar qué hacemos y de que vean quiénes son es una parte de este proceso de transformación que está llevando a que la gente sepa, conozca quiénes son sus jueces y sus jueces. Sí, sí, porque a pesar de todo el esfuerzo que el Ejecutivo Federal hizo al respecto, y también, pues no sé, mucha gente lo hizo, yo no voy a cuestionar en ningún momento la legitimidad que pudiera tener cualquier juez o magistrado ahora, después de la elección de junio, pero lo cierto es que hubo muy poca participación y esa legitimación le corresponde a ustedes y es un compromiso, No, pues ese todavía es el compromiso mucho más enorme, importante, ¿no? más grande. Porque decía cómo va este proceso del conocimiento y el reconocimiento, Sí, además, claro, de claro. los jueces y de las juezas en el Poder Judicial del Estado de Veracruz. La verdad es que es un proceso. Es decir, ahora, cuando un juez o una jueza sale, también la gente lo identifica, ¿no? Entonces, ¿Sí? ya te identifica, incluso dice, ah, mira, esa es la jueza o ese es el juez, porque Y además ya tu debe cara estaba identificarlo, presente. porque al final de cuentas, vamos, de ustedes Y depende la también cercanía de que la haya más población, participación dentro de 2 años, ¿no? claro, y Ujú. la cercanía de la población, pues no va en muchos sentidos. Es decir, jueces y juezas con mayor apertura, juezas y jueces que no estén encerrados en un cubículo, sino que estén pendientes de los asuntos que hay en cada uno de los juzgados. Yo he escuchado a lo largo del estado de Veracruz, porque hemos estado acudiendo a los diferentes distritos judiciales, hemos establecido mesas de trabajo con los jueces y con las juezas, y la verdad es que en la mayoría de los lugares hemos escuchado muy buenos comentarios, Ok. sobre todo de los jueces y juezas más jóvenes, porque Ajá. dicen que han llegado a imprimirle una De nueva los nuevos, dinámica de los que a los fueron juzgados. Claro. electos. Digo, eso no quiere decir que demeritemos a quienes estaban o a quienes están y que tienen mucha experiencia, pero han venido a inyectar una nueva dinámica al Poder Judicial del Estado, ¿no? Ujú. Es decir, con temas relacionados con la tecnología. Oye, es que no puedo sacar una copia, pero si tienes un cam scanner con el que le puedes tomar la fotografía, Claro. ¿no? Impulsando a que se haga con mayor frecuencia el exhorto electrónico, por ejemplo, ¿no? A que los abogados y abogadas tengan sus firmas electrónicas para ir transitando a los nuevos procesos. Todavía hay reticencias. Hay quien pugna por el tema de la justicia en línea y hay quien dice, no, yo no quiero porque no trae la firma física, ¿no? Es un proceso en realidad, Pero pero también hay un tema que me gustaría explorar un poquito. O sea, generacional. también, no, es que también siento que en este proceso se perdió a gente de muchísima experiencia en este sentido también. Y la experiencia solamente con eso, con tiempo y práctica profesional se logra, ¿no? Pues ¿Se sintió? definitivamente, yo creo que siempre ha habido gente con mucha experiencia. Hoy incluso despedimos a una persona que lleva 54 años, Wow, 55, prestando sus servicios al Poder Judicial, una persona muy valiosa, ¿no? Que nos ha tocado coincidir y que siempre ha estado Roberto Dorantes, que cuando uno le hace un cuestionamiento o alguna duda, pues siempre ha sido una persona con mucha disposición. Pero incluso él mismo lo decía, viene el relevo generacional, ¿no? claro. Es decir, el relevo generacional pues es algo de lo más común y es algo de lo más natural que debe de haber, ¿no? En ese sentido, pues quienes llegaron también, la mayoría de las personas que llegaron como juezas y como jueces, eh, está el tema de que mucha gente dice, y la curva de aprendizaje, a eso me imagino es lo que se refiere, ¿no? Cuando dice el tema de la experiencia. La realidad es que el 90% de las personas que llegaron como juezas y jueces de elección popular ya estaban dentro de los poderes judiciales, tanto del federal como del local. Okay. La mayoría había sido secretario o secretaria de acuerdos, o sea, no es que sean neófitos en la materia, ¿no? Otros habían sido secretarios o secretarias de estudio y cuenta y algunos otros habían estado en mesas, algunos otros eran abogados y abogadas litigantes y algunos otros eran fiscales. Es decir, el número de personas que llega no es un número de personas que desconoce como tal
la materia. La conoce desde la perspectiva del litigio, desde la perspectiva de la fiscalía o desde el interior del propio Poder Judicial. Entonces, ¿por qué? Porque entre los requisitos se pedía que tuviesen experiencia profesional, además, evidentemente, del título de la cédula, ¿no? Y entonces se evaluó dentro del proceso, que fue el primero, con todo el cuestionamiento o no que pueda haber, ¿no? En realidad, en ese sentido, los comités sí fueron estrictos en el tema de verificar que hubiese estos requisitos, la experiencia profesional. Entonces, al menos tenían que tener 5 años en el tema o de litigio o de la actividad jurisdiccional. Y una cosa que sí hemos observado, y que esto es un hecho además verificable, que el nivel incluso de escolaridad de quienes llegan, pues es alto. Igual en la segunda instancia, o sea, quienes llegan, en su mayoría tienen maestría y tienen doctorado. Entonces, digamos que en ese sentido, el tema de la curva de aprendizaje, pues no ha sido tanto. O sea, algunos jueces o juezas habían sido, en materia penal, habían sido auxiliares de sala o habían sido los secretarios o secretarias de acuerdos. Son los que revisan todos los días también junto con el juez o las juezas, ¿no? Y pues bueno, efectivamente, como es una nueva forma, si hay personas pues que evidentemente pues quedaron fuera y porque pues, es un proceso nuevo y porque quizás el tema de la estrategia de comunicación, y eso es parte de lo que hay que pensar y hay que repensar ahorita, ¿no? Para el proceso de 2027, quienes vayan a ir, de cómo es que van a hacer sus estrategias. En una primera etapa, y lo digo a título personal, pues lo hicimos con las herramientas que teníamos y como pudimos, y con todas también las limitaciones que establece la ley electoral respecto a las formas de comunicación que podíamos utilizar. No dar entrevistas masivas, no reuniones, acercarse directamente con las personas, un tema que hay que estudiar y que hay que analizar, ¿no? Sí, aquí en Escopeo tuvimos la oportunidad de pues no promover, pero recibir en el estudio, ¿no? Recibir en el estudio, contestando a nuestra invitación, pues a lo mejor a 20, 25 candidatos y nos dimos cuenta del nivel de preparación que la mayoría tenían, era impresionante. Quiero orientar una pregunta y aquí, pues si voy mal me regreso, ¿no? No, lo dice con toda confianza, pero la reforma judicial no ha terminado. El año que entra vienen temas muy interesantes también, que tendrían que empezar a manejarse en medios masivos y tendría que empezar la población también a conocer que hay reformas todavía necesarias y que va a ser el año que entra cuando van a aplicarse. También en el Estado, ¿es correcto? Sí, bueno, en el caso del Estado de Veracruz, recordemos que fuimos la mitad de quienes integramos el Poder Judicial. En ese sentido, en 2027, pues va a ir el resto de las magistraturas y de las juezas y de los jueces. En ese sentido, la reforma judicial, digamos, va implementándose de manera gradual. Y se habla de muchos otros temas alrededor de la reforma judicial, y explicaba al principio, y eso tiene que ver con que el sistema de justicia es mucho más amplio que el propio Poder Judicial. Entonces, por eso se habla de una reforma mayor, incluso de reformas de otros órganos también, no solo de los órganos como tal. Pero sí, pues está en un tema de un proceso, ¿no? Los van siguiendo, hay forma de identificar si las facultades de derecho, las escuelas de derecho del país van siguiendo estos temas para también actualizarse, porque es importante, ¿no? Yo creo que es una necesidad, y entonces incluso a nosotros nos han invitado ya en 2, 3 ocasiones en la Universidad Veracruzana, en las universidades privadas que hay aquí en el estado de Veracruz. La semana pasada estuvimos incluso en Martínez de la Torre y hemos estado en el sur del estado, donde también nos han invitado a diferentes universidades un poco para explicar y otros para retomar, ¿no? A través, de modificar como tal las currículas de los planes de estudio de las universidades, y en otros pues vía el tema de la especialización o vía de diplomados, conferencias. ¿No? Sí, claro, porque es una nueva forma de organización y es pues una nueva forma de acceso, entonces necesariamente tiene que estudiarse
desde la perspectiva electoral, desde la perspectiva política, desde la perspectiva de las competencias, de las funciones, de las atribuciones. La verdad es que en los últimos 20 años el Poder Judicial ha sufrido muchas modificaciones. Por ejemplo, se tienen ahora juzgados de oralidad, ¿no? Con el nuevo sistema de justicia penal, que ya no es tan nuevo, que entró en vigor en el 2008, aunque la vacatio legis pues, terminó hasta 2016 y se hizo de manera gradual. Existen ahora juzgados de naturaleza laboral también, que analizan cuestiones entre particulares y la iniciativa privada, ¿no? Que pertenecían a otro órgano, ¿no? A otro poder, incluso, ¿no? Las juntas de conciliación y arbitraje, que pertenecen a la Secretaría del Trabajo, ¿no? Y que ahora pertenecen al Poder Judicial del Estado. Se ha transitado al sistema de oralidad en materia mercantil. Por eso decía que las transformaciones han venido. En breve también tendremos el tema del sistema de oralidad en materia civil y en materia familiar. Hay nuevos entes, hay nuevos órganos, hay que nuevas todavía no lo funciones y reforman, ¿no? atribuciones, hay nuevas facultades. Pues ya están las reformas. Pero la implementación se ha ido haciendo de manera gradual. La materia penal, la materia mercantil, la materia laboral, que también es de oralidad. En el caso del Estado de Veracruz también se han establecido juzgados en línea, que es uno también de los avances que ha habido, ¿no? Y de manera gradual se ha ido, por ejemplo, transversalizando la perspectiva de género, la perspectiva intercultural, la perspectiva interseccional. Una serie de cambios y de transformaciones que, decía, en los últimos 20, 25 años se han ido de manera acelerada. Entonces, la reforma judicial, digamos que es un proceso de transformación, pero viene ya un proceso de transformación mucho más amplio. Los cambios tienen sus costos. El Poder Judicial a nivel federal sufrió un zarpazo muy fuerte al presupuesto, ¿no? Miles de millones le quitaron y entiendo que la propuesta que tiene el Poder Judicial ya presentada al Congreso del Estado tiene un incremento, pero un incremento pequeño. Y va a servir este presupuesto, si se autorizara al 100 como se presenta, pues para todo esto que se presentó por parte del Ejecutivo, quien es al que le corresponde colectar, digamos, y luego presentar el proyecto, es un incremento de alrededor de 8.9%. Así está señalado en la Gaceta Legislativa, ¿no? Se habla de un incremento de 2.500 a 2.000, casi 2.800 millones de pesos. La verdad es que se oye mucho, pero a la hora ya de la distribución, pues es un tema, decía, muy complejo, ¿no? porque es y un de la estado muy grande implementación de también. los temas de oralidad que manejaba, ¿no? Y demás, son cosas nuevas, que va a requerir gente, espacios, dinero. Pues esto es un tema que se ha ido haciendo de manera gradual. La realidad es que también, pues, sabemos el tema de las necesidades y las condiciones, ¿no?, en las que están, y que más quisiéramos que se pudiera tener todo de todo y obviamente en las condiciones más óptimas, ¿no? Muy bien. Pues se ha ido construyendo de manera gradual. Estamos a punto de terminar el año, bueno, de entrar a diciembre en una semana y media. ¿Cómo termina el año el Poder Judicial? Pues yo creo que a diferencia de lo que se esperaba y que hablaban de inestabilidad y de crisis, pues decía, el tema es que las famosas curvas pues no son tan curvas, ¿no? Y el tema de ir entendiendo también una nueva dinámica de coordinación. En el caso, pues yo llevo ya 6 años como magistrada, es decir, no es que acabe de llegar y no sepa cómo funcionan. Pues yo creo que se va a terminar el año pues con un año en calma, afortunadamente, ¿no? No hemos tenido alguna cuestión de algún sobresalto o alguna cuestión adversa hasta este momento, y pues son pocos días realmente ya los que faltan. La verdad es que este año ha sido vertiginoso, pero... Son 35 días los que faltan o algo así ya. Sí, pues casi, ¿no? En realidad estamos a punto. Se oyen campanitas. Y significa también pues una revisión o una reflexión al respecto. Esto es, no sé si la pregunta es, ¿ya se logró, se está logrando o se va a lograr? Contéstenme en el tiempo que quieran, ¿no? La mejora en los tiempos, por ejemplo, de actuación de los procesos.
Era uno de los propósitos. Va a tardar menos todo el juicio. Pues yo creo que pues es justamente un proceso, ¿no? Y entenderlo, yo siempre lo he explicado así. Muchas de las cosas no dependen únicamente del Poder Judicial. Por ejemplo, en el caso del desarrollo de las audiencias orales en materia penal, hay una agenda. Y esa agenda, la audiencia depende de que se lleve a cabo si está el defensor privado o si no está, si está disponible un defensor público, si es que el defensor privado no llegó, renunció, y si también la fiscalía está también Lista. disponible, ¿no? En ese sentido, si no están todas esas partes, pues evidentemente habrá que posponer la audiencia, porque no se puede llevar a cabo, porque sería una violación al debido proceso legal. Y entonces, si se lleva con ausencia de alguna de las partes o sin respetar los derechos tanto de las víctimas como de las personas que están acusadas o procesadas o que están imputadas, depende en qué momento procesal estén, ¿no? Pues habrá que reponerlo todo de inicio. Y eso me lleva a otra pregunta, a otra reflexión. Hay más de 2,000 personas que están sin sentencia, por ejemplo, en las cárceles. ¿Hay interés del Poder Judicial de atender ese tema? ¿Y puede hacerlo? Pues ese es el interés principal, ¿no? Ir trabajando e ir transitando en esos temas. ¿Sí? En ese sentido, reitero, se trata de como un reloj que tiene que ir trabajando, ¿no? Y tiene que ir ajustándose el engranaje, pero con un reloj donde tiene muchas partecitas que se vayan alineando, y por eso el tema de lo de las reformas, ¿no? Se vaya alineando el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, obviamente los órganos autónomos que les corresponde dentro del sistema de justicia también una partecita del engranaje, e ir afinando. Yo creo que por voluntad no se paran, ¿no? Los jueces y las juezas pues están ahí todo el día, todos los días. Es casi un apostolado el tema Claro. de ser juez o jueza, de tratar de todos los asuntos que hay dentro de su distrito. Y pues sabemos que siempre hay necesidades y no estamos ajenas a ellas, ¿no? Presidenta, muchísimas gracias. Hombre. Gracias por recibirnos. A la orden. ¿Este es el salón de juntas entonces? Sí, esta es la sala de juntas y aquí también sesionamos en ocasiones el pleno. Hay otra sala que también es la sala de plenos. Es el piso sexto. El sexto piso. En el quinto piso está el Tribunal de Disciplina Judicial. En el edificio A está el órgano de administración. Y en los 21 distritos judiciales están los jueces y las juezas que son el Poder Judicial. Hombre, preguntábamos al principio, por ahí nos decían cerca de 2,600 personas laborando aquí en el Palacio de Justicia, en Jalapa, aquí. Y está muy tranquilo, se ve que están trabajando todos. Pues estamos se nota, echándole ganas todas y todos. Son juezas, jueces en materia civil, en materia laboral, en materia familiar, en materia de justicia para adolescentes, en materia penal, y decía acá el tema de las especializadas, y otro tenemos también algunas salas auxiliares que están apoyando a las salas especializadas también. Es un mundo, es un ejército de gente, ¿no? Y de tiempos y movimientos, no les voy a decir qué hora es, pero ya es tarde. Pues siempre trabajamos también, sí, claro. No hay un Estamos horario pendiente. finito para ustedes. En el caso de la presidencia, pues 8:30 y de ahí para adelante. ¿Desde las 8:30 de la mañana? De las 8:30 de la mañana. ¿Y hasta que cerremos? Tratamos de atender y darles prioridad. Hoy ya fueron más de 12 horas. Le agradezco nuevamente y más por eso que nos haya recibido en Escopeo, que es su casa. Y bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que el Poder Judicial requiera de comunicar a través de nosotros para el auditorio. No, pues agradecida con su auditorio. Y gracias por visitarnos. Un placer, siempre. Continuamos.